primer lugar, gracias por vuestra presencia. En la mañana de hoy nos vamos a referir a un tema que en los últimos días cobró especial importancia y me estoy refiriendo al pedido de asilo político del expresidente de la República de Perú, Alan García. Dicho ciudadano solicitó oportunamente, hace ya unos 20 días aproximadamente, asilo en nuestra embajada. El señor embajador de Uruguay en Perú comunicó la situación a Cancillería y habló conmigo personalmente y resolvimos en aquel momento darle el refugio que solicitaba dicho ciudadano. Y nos basamos en consideraciones estrictamente jurídicas que trabajamos muy rápidamente por razones obvias. Había que dar una respuesta rápida. Y yo voy a leer del Tratado de Derecho Internacional Público, tomo 2, del jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga y otros autores, sobre los trámites y las consecuencias del asilo, porque queremos argumentar en esta situación con elementos estrictamente jurídicos y legales. Y dice así: tratándose del asilo territorial ingresado por cualquier medio al país, el pretenso asilado será considerado como tal. En el Uruguay, el decreto del 5 de julio de 1956, en su artículo 1, establece que se considera refugiado, entre paréntesis, asilado, político, a todo extranjero residente a cualquier título en la República por motivos derivados de una persecución política presumiblemente cierta. Y dice además Jiménez de Aréchaga: en caso de solicitarse el asilo, el decreto del 5 de diciembre de 1978 establece que la solicitud, entre comillas, será resuelta por el presidente de la República en acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores. Y es tradición, además, del Uruguay, en esas circunstancias, conceder ese asilo político y ese refugio hasta tanto se determine si se le va a dar o no dicho asilo al que lo ha solicitado. A punto de partida de esa situación, recibimos llamadas de teléfono, sobre todo y la principal, del señor presidente de Perú, expresándonos que quería enviar material para consideración de nuestro gobierno en el estudio de este caso. Como ustedes verán, este material fue enviado desde el gobierno de Perú, más de 1000 hojas que tuvimos que leer y estudiar con mucho gusto, así como las cartas que presentaran los abogados y el expresidente de Perú, el doctor Alan García. Dejamos de lado toda otra comunicación que nos llegara, que fue múltiple, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones internacionales de derechos humanos, de opiniones políticas, de dirigentes políticos de distintos lados, e incluso, debo decir, que hubo un torrente de llamadas de medios de prensa internacionales interesados en el tema. Y llevamos adelante entonces un profundo estudio de la situación en conjunto, como lo establece la ley, con el señor canciller, con jurídica de Cancillería, con el señor secretario y prosecretario de Presidencia, y teniendo en cuenta también otros elementos jurídicos de otros autores que yo le voy a pedir al señor canciller que le dé lectura. Gracias, presidente.
Como ustedes saben, el doctor Alan García se amparó en la Embajada del Uruguay solicitando asilo diplomático, recurriendo a la Convención de Caracas de 1954, que tiene dos artículos esenciales que yo voy a leer rápidamente. Uno en el que está el número 2, que establece que un derecho del Estado, es decir, que el derecho del Estado de conceder asilo, pero que no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega, pero el artículo 3 de la Convención de Caracas dice con toda claridad que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Entre los materiales que acudimos para tomar la decisión que vamos a comunicar, está el del extinto y distinguido profesor Manuel Vieira, que en su obra Derecho sobre asilo diplomático declaraba lo siguiente: este derecho constituye uno de los factores fundamentales para la protección de vidas humanas, cuya única culpa es la de clamar por la libertad de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas, y advertía los graves peligros que podía causar el mal uso del instituto de asilo para impedir el accionar de la justicia, proclamando así la impunidad. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos hablado con el canciller del Perú, para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras causas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Esto es lo que queríamos comunicarle a los medios de prensa. Vamos a comunicar también al gobierno peruano a efectos de que conozca la resolución que hemos tomado.